Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una obra literaria extraordinaria que nos transporta a uno de los periodos más oscuros de la historia humana, The Dutch Wife de Alan Keith. Esta novela magistral, publicada en 2018, ha capturado la atención de lectores en todo el mundo por su valiente exploración de temas complejos y su narrativa multilateral. La historia entreteje las vidas de tres personas: Marieke de Graaf, una resistente holandesa enviada a Buchenwald en 1943, Karl Müller, un oficial de las SS encargado del campo de concentración, y Luciano Wagner, un estudiante universitario detenido durante la dictadura militar argentina en 1977. A lo largo de los próximos 40 minutos, exploraremos 10 puntos clave que hacen de esta obra una lectura imprescindible. Veremos cómo Keith logra conectar estas historias aparentemente dispares para crear un tapiz histórico que resuena poderosamente con nuestro presente. La historia de Marieke de Graaf nos sumerge en la cruda realidad de la supervivencia humana en condiciones extremas. El año es 1943, y las calles de Ámsterdam son testigos silenciosos cuando ella y su esposo Theo son arrestados por su participación en la resistencia holandesa. El momento de su separación, narrado con desgarradora precisión por Alan Keith, marca el inicio de un viaje que desafiará no solo su voluntad de vivir, sino también su comprensión de lo que significa ser humano. Al llegar a Buchenwald, Marieke se encuentra en un mundo donde la realidad supera las pesadillas más oscuras. El frío penetrante se convierte en un personaje más de la historia, al igual que el hambre que roe constantemente las entrañas y el miedo que impregna cada respiración. Keith nos transporta a este infierno a través de detalles sensoriales que hacen imposible mantener distancia emocional: el crujir de la grava bajo las botas de los guardias, el olor penetrante del miedo que nunca abandona las barracas, el silencio ensordecedor de las noches que parece tragarse los sueños de libertad. Cuando a Marieke le ofrecen trabajar en el Block 24, el burdel del campo, se enfrenta a una decisión que desafía toda noción previa de moralidad y supervivencia. Cada decisión que tomamos nos cambia, reflexiona en un momento crucial, nos transforma en alguien que nunca pensamos que seríamos. Esta transformación se convierte en el eje central de su historia, mientras lucha por mantener intacta su humanidad en un sistema diseñado para destruirla. El Block 24 se convierte en un microcosmos donde la supervivencia adquiere múltiples dimensiones. En este espacio de horror y degradación, surge una red invisible de solidaridad entre las mujeres. Las palabras se convierten en moneda de esperanza, intercambiadas en susurros furtivos. Un trozo de pan compartido se transforma en un acto de resistencia. La información sobre otros prisioneros, pasada de boca en momentos robados, mantiene vivo el hilo de la esperanza. La búsqueda incesante de Marieke por información sobre Theo trasciende la mera supervivencia física. Se convierte en su ancla a la vida, en la razón para seguir respirando cada día. Esta búsqueda nos recuerda que sobrevivir no es solo mantener el corazón latiendo, es preservar un propósito cuando el mundo parece haberlo perdido todo. En nuestro presente, la historia de Marieke resuena con dolorosa actualidad. Cuando vemos las noticias sobre los campos de refugiados sirios, donde familias enteras luchan por mantener su dignidad, o cuando escuchamos sobre las travesías desesperadas de migrantes a través de fronteras hostiles, reconocemos los ecos de su historia. El conflicto en Yemen, donde civiles enfrentan decisiones imposibles cada día, nos recuerda que la lucha por la supervivencia sigue siendo una realidad para muchos. Karl Müller emerge como un espejo perturbador de lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. Como oficial de las SS en Buchenwald, su personaje nos obliga a enfrentar una verdad incómoda: los perpetradores de atrocidades no son siempre monstruos evidentes, sino frecuentemente personas que han normalizado lo innombrable. La rutina diaria de Müller se desarrolla con una normalidad escalofriante. Sus mañanas comienzan con un desayuno meticulosamente organizado, seguido por la lectura de informes con eficiencia burocrática. La supervisión de las atrocidades del campo se entrelaza sin fisuras con momentos de aparente humanidad: la apreciación de una pieza de Beethoven, la escritura de cartas familiares, el cuidado de su biblioteca personal. Esta yuxtaposición entre lo mundano y lo monstruoso crea un efecto devastador que nos obliga a cuestionar la naturaleza misma del mal. La relación de Müller con Marieke se convierte en el prisma a través del cual observamos las complejidades de su moral fracturada. Se convence a sí mismo de que sus atenciones especiales hacia ella son actos de bondad, mientras ignora deliberadamente su papel en el sistema que la ha esclavizado. El deber y la conciencia no siempre siguen el mismo camino, reflexiona, en una muestra de la extraordinaria capacidad humana para el autoengaño.
Esta dualidad moral resuena con inquietante actualidad en nuestro presente. Vemos sus ecos en los funcionarios que implementan políticas deshumanizadoras mientras mantienen una fachada de civilidad, en los ejecutivos que destruyen comunidades mientras doñan a causas benéficas, en los sistemas que perpetúan la injusticia bajo el manto de la legalidad y el orden. La atracción de Muller por Marijke revela las capas más complejas de esta dualidad. Su deseo de protegerla mientras participa activamente en su opresión ilustra cómo el poder y la vulnerabilidad se entrelazan de maneras perturbadoras. Esta dinámica nos recuerda situaciones contemporáneas donde la línea entre protección y control se vuelve peligrosamente borrosa. Kate nos obliga a confrontar una pregunta inquietante: ¿cuántos de nosotros somos cómplices de sistemas de opresión mientras mantenemos una imagen de normalidad y decencia? El mal más peligroso, nos sugiere la novela, no es el que se reconoce como tal, sino el que se disfraza de deber y orden, el que se esconde tras escritorios ordenados y procedimientos burocráticos. A través de la experiencia de Marijke en el Block 24, Alan Kidd nos adentra en uno de los aspectos más silenciados del Holocausto, la explotación sistemática de las mujeres en los campos de concentración. La autora reconstruye esta realidad con una sensibilidad extraordinaria, revelando capas de resistencia y supervivencia que trascienden la mera victimización. El Block 24 se erige como un monumento a la cruel paradoja que enfrentaban estas mujeres. Las privilegiadas del burdel recibían raciones adicionales de comida y condiciones relativamente mejores, pero a un precio devastador para su cuerpo y espíritu. Kidd nos sumerge en los pensamientos más íntimos de Marijke mientras navega por este terrible dilema. La supervivencia tiene muchos rostros, reflexiona en un momento, y algunos son más difíciles de mirar al espejo que otros. En las interacciones entre las mujeres del Block 24, descubrimos una red invisible de resistencia. Los momentos robados entre clientes se convierten en espacios de solidaridad donde intercambian información vital sobre otros prisioneros, comparten migajas de esperanza y se ayudan a mantener viva su humanidad. Sus conversaciones susurradas en la oscuridad revelan una fortaleza que trasciende las circunstancias más degradantes. La novela nos muestra cómo estas mujeres desarrollaron estrategias de supervivencia psicológica. Algunas se aferraban a recuerdos de sus vidas anteriores, otras creaban rituales pequeños pero significativos para mantener un sentido de control sobre sus cuerpos. Kate magistralmente ilustra cómo, incluso en las circunstancias más deshumanizantes, estas mujeres encontraban formas de preservar su dignidad. La experiencia de Marijke en el Block 24 resuena dolorosamente con realidades contemporáneas. Cuando leemos sobre la violencia sexual sistemática en zonas de conflicto actuales, como en Myanmar o la República Democrática del Congo, reconocemos los mismos patrones de poder y deshumanización. Las tácticas pueden haber cambiado, pero la instrumentalización del cuerpo femenino como campo de batalla persiste con una continuidad perturbadora. La narrativa de Kidd da un giro magistral cuando nos transporta a la Argentina de 1977, donde conocemos a Luciano Wagner, hijo de inmigrantes alemanes. A través de su historia, la novela explora cómo los traumas históricos reverberan a través de las generaciones, creando ecos que resuenan décadas después del evento original. Luciano se encuentra atrapado en una dictadura que emplea métodos inquietantemente similares a los del régimen nazi. La similitud no es casual, Kidd teje conexiones sutiles pero poderosas entre ambas épocas. Los desaparecidos de Argentina evocan los fantasmas de los campos de concentración, mientras que los métodos de interrogatorio y tortura reflejan una herencia siniestra de violencia institucionalizada. La historia de Luciano nos obliga a confrontar cómo los patrones de trauma y violencia se transmiten de una generación a otra. Sus padres, que huyeron de la Alemania nazi, cargan con silencios pesados y memorias no procesadas que han moldeado inconscientemente la percepción del mundo de su hijo. Hay preguntas, reflexiona Luciano, que heredamos antes de saber que son preguntas. Kate explora magistralmente cómo este legado del trauma se manifiesta en las decisiones y reacciones de Luciano durante su propio periodo de crisis. Su respuesta a la violencia de la dictadura está coloreada por las experiencias no procesadas de sus padres, creando un tapiz complejo de memoria, culpa y resistencia heredada. La novela nos muestra cómo el trauma transgeneracional se manifiesta en los detalles más sutiles de la vida cotidiana, en los silencios incómodos durante las cenas familiares, en las reacciones desproporcionadas ante ciertos eventos, en los miedos inexplicables que parecen surgir de la nada. A través de Luciano, entendemos que las heridas históricas no solo afectan a quienes las vivieron directamente, sino que se propagan como ondas en un estanque, tocando a generaciones que ni siquiera habían nacido cuando ocurrieron los eventos originales. Esta exploración del trauma generacional encuentra profundos paralelos en nuestra actualidad.
Los estudios recientes sobre epigenética han demostrado cómo el trauma puede dejar marcas biológicas que se transmiten a través de generaciones. Vemos estos patrones en las comunidades indígenas que luchan con el legado del colonialismo, en los descendientes de sobrevivientes del Holocausto que cargan con ansiedades heredadas, y en las familias de refugiados que intentan procesar experiencias de guerra y desplazamiento. La historia de Luciano nos recuerda que el pasado nunca es verdaderamente pasado. Las decisiones tomadas en una época, las violencias perpetradas, los silencios mantenidos, todos encuentran formas de manifestarse en las generaciones siguientes. Como sugiere Keith a través de su narrativa, entender estos patrones es el primer paso para romper los ciclos de trauma y violencia que continúan dando forma a nuestro presente. La novela de Alan Keith explora con una profundidad conmovedora cómo las crisis extremas pueden fragmentar y reconstituir la identidad de una persona. A través de Marike, presenciamos cómo la identidad se convierte en algo fluido, maleable, un recurso que debe ser protegido y, a veces, transformado para sobrevivir. En Buchenwald, Marike experimenta una metamorfosis forzada. La mujer que una vez fue, una resistente holandesa orgullosa y decidida, debe adoptar múltiples máscaras para navegar su nueva realidad. Su número de prisionera, las humillaciones diarias, y su papel en el Bloc 24 amenazan con erosionar su sentido del yo. Sin embargo, Keith nos muestra cómo Marike lucha por mantener un núcleo inviolable de su identidad, guardando como un tesoro los recuerdos de su vida anterior y su amor por Theo. En sus momentos más íntimos, Marike se encuentra preguntándose quién es realmente cuando todas las capas de civilización han sido arrancadas. ¿Somos quienes creemos ser? Se cuestiona en una noche particularmente oscura, ¿o somos quienes las circunstancias nos obligan a ser? Esta pregunta resuena a través de las páginas de la novela, encontrando ecos en cada decisión que debe tomar para sobrevivir. La búsqueda de identidad se vuelve aún más compleja en sus interacciones con Carl Müller. Cada encuentro la obliga a una actuación precisa, un baile delicado entre mostrar suficiente humanidad para mantener su interés protector y suficiente distancia para preservar su integridad interior. Esta dualidad constante crea grietas en su autopercepción, grietas que debe continuamente reparar para no perderse por completo. En nuestro mundo actual, esta lucha por mantener la identidad en tiempos de crisis resuena con dolorosa actualidad. Vemos reflejos de la experiencia de Marike en los refugiados que deben reinventarse en países extranjeros, en las víctimas de tráfico humano que luchan por recuperar su sentido de ser, y en las personas que enfrentan sistemas opresivos que intentan despojarlas de su humanidad. Keith aborda con extraordinaria sutileza las complejidades morales de la colaboración y la resistencia en tiempos de guerra. A través de sus personajes, la novela explora cómo las líneas entre estos dos conceptos pueden volverse sorprendentemente difusas cuando la supervivencia está en juego. La historia de Marike en el Bloc 24 ejemplifica esta ambigüedad moral. Cada día que pasa en el burdel podría verse como una forma de colaboración con el sistema nazi, pero también como un acto de resistencia al elegir la supervivencia sobre la rendición. Keith nos muestra cómo cada pequeño acto de cooperación puede contener dentro de sí una semilla de resistencia, información pasada en secreto, un momento de consuelo compartido, una pequeña ayuda ofrecida a otra prisionera. Los personajes secundarios del campo ilustran el espectro completo de respuestas humanas ante la opresión sistemática. Vemos prisioneros que se convierten en capos, buscando supervivencia a través de la colaboración activa, mientras otros eligen actos pequeños pero significativos de desobediencia, sabiendo que cada uno podría ser el último. La resistencia, nos sugiere la narrativa, tiene tantas caras como la supervivencia misma. La novela también explora el costo psicológico tanto de la colaboración como de la resistencia. Los colaboradores deben vivir con las consecuencias de sus elecciones, mientras que los resistentes cargan con el peso de las vidas que no pudieron salvar. Keith nos muestra cómo estas decisiones dejan cicatrices que perduran mucho después de que la guerra ha terminado. En el presente, estas dinámicas continúan manifestándose en sociedades que enfrentan regímenes autoritarios o situaciones de opresión sistémica. Vemos ecos de estas luchas en los movimientos de protesta contemporáneos, donde cada individuo debe sopesar el costo personal de la resistencia contra la necesidad de cambio social. Los dilemas que enfrentan los personajes de Keith resuenan en las decisiones que toman los activistas modernos, los periodistas que trabajan bajo regímenes represivos, y los ciudadanos comunes que deben navegar sistemas injustos. La narrativa nos recuerda que tanto la colaboración como la resistencia rara vez son decisiones simples o únicas, sino series de pequeñas elecciones diarias que se acumulan para definir quiénes somos y en qué nos convertimos.
Como sugiere un pasaje revelador del libro, a veces, el acto más valiente de resistencia es simplemente negarse a perder la humanidad, incluso cuando el mundo parece determinado a arrebatárnosla. Ellen Kidd teje en su narrativa una exploración profunda y desgarradora del amor como mecanismo de supervivencia en circunstancias extremas. A través de Marijke, descubrimos cómo el amor puede convertirse simultáneamente en ancla y vela, en peso que nos mantiene a flote y fuerza que nos impulsa hacia adelante en las aguas más turbias de la existencia humana. El amor de Marijke por Theo trasciende la simple nostalgia romántica. Se convierte en un refugio interior, un espacio sagrado que los nazis no pueden profanar. En las noches más oscuras del Block 24, cuando la realidad se vuelve insoportable, Marijke se sumerge en los recuerdos de su vida juntos en Ámsterdam. Estos recuerdos no son mera escapatoria, son actos de resistencia, afirmaciones de una humanidad que el campo intenta sistemáticamente destruir. Kate nos muestra cómo el amor puede manifestarse de formas inesperadas en situaciones extremas. La búsqueda incansable de Marijke por información sobre Theo se convierte en un hilo conductor que da sentido a sus días. Cada pequeña información, cada rumor sobre su posible paradero, se convierte en una razón para seguir respirando, para seguir luchando. El amor, reflexiona en un momento, es a veces lo único que nos separa del abismo. La novela también explora las formas más sutiles en que el amor sostiene a los prisioneros. Los lazos que se forman entre las mujeres del Block 24, aunque nacidos de la necesidad y el terror compartido, contienen elementos de un amor profundamente humano. Se protegen mutuamente, comparten información vital, se consuelan en momentos de desesperación. Estas conexiones, forjadas en el horror, demuestran cómo el amor puede florecer incluso en los terrenos más áridos. En nuestro presente, esta dimensión del amor como supervivencia resuena en las historias de refugiados que mantienen viva la esperanza por sus seres queridos, en las familias separadas por fronteras que persisten en su búsqueda de reunificación, en las comunidades que se sostienen mutuamente frente a la adversidad. El mensaje de Kidd sobre el poder sustentador del amor encuentra ecos en cada historia contemporánea de resistencia y perseverancia. La transformación de la inocencia en su opuesto más oscuro es uno de los temas más desgarradores que Kidd explora en su novela. A través de múltiples personajes y líneas temporales, presenciamos cómo la pérdida de la inocencia no es un momento único sino un proceso gradual, una erosión constante que transforma fundamentalmente la forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos. Para Marijke, la pérdida de la inocencia comienza mucho antes de su llegada a Buchenwald. Ya en los días de la resistencia en Ámsterdam, experimenta las primeras grietas en su visión del mundo. Pero es en el campo donde esta pérdida se acelera y profundiza. Cada día en el Block 24 arranca otro fragmento de su inocencia anterior, obligándola a enfrentar realidades que ningún ser humano debería contemplar. Kate magistralmente ilustra cómo esta pérdida de inocencia se manifiesta en los detalles más pequeños, en la forma en que Marijke deja de sobresaltarse ante ciertos sonidos, en cómo aprende a leer las intenciones en los ojos de los guardias, en su capacidad creciente para anticipar la crueldad antes de que se manifieste. Hay cosas, reflexiona en un momento particularmente oscuro, que una vez que las aprendes, no puedes desaprenderlas. La novela también explora cómo esta pérdida de inocencia se transmite entre generaciones. A través de la narrativa en Argentina, vemos cómo los hijos heredan las cicatrices de sus padres, cómo el conocimiento del mal se filtra en la siguiente generación incluso cuando se intenta protegerla. Los silencios, las miradas desviadas, los miedos inexplicables se convierten en un legado no deseado pero inevitable. En nuestro mundo actual, esta exploración de la pérdida de la inocencia resuena con dolorosa actualidad. La vemos reflejada en los niños que crecen en zonas de conflicto, en los jóvenes que deben madurar prematuramente debido a la violencia o la pobreza, en las comunidades que pierden su fe en las instituciones que deberían protegerlas. Kidd nos recuerda que la pérdida de la inocencia no es solo una tragedia personal, sino un trauma colectivo que modela sociedades enteras. Sin embargo, la novela también sugiere que incluso en esta pérdida hay una forma de conocimiento valioso, aunque doloroso. Los personajes que sobreviven emergen con una comprensión más profunda de la complejidad humana, una sabiduría duramente ganada sobre la capacidad tanto para el bien como para el mal que todos llevamos dentro. Como sugiere un pasaje crucial, la inocencia perdida deja espacio para algo más, no necesariamente algo mejor, pero sí algo más verdadero. Ellen Kidd construye en su novela un poderoso testimonio sobre la importancia vital de preservar la memoria histórica.
A través de la intrincada red de historias que conectan Buchenwald con la Argentina de los años 70, la autora nos demuestra cómo el pasado nunca está verdaderamente muerto, sino que continúa respirando en el presente, moldeando nuestras decisiones y nuestro entendimiento del mundo. La memoria en The Dutch Wife no es un simple acto de recordar, es una responsabilidad sagrada que los personajes cargan consigo. Para Marieke, cada detalle del campo, cada nombre susurrado en la oscuridad del Block 24, cada rostro de las mujeres que comparten su destino, se convierte en parte de un archivo vital que debe ser preservado. Olvidar, nos sugiere a través de sus acciones, sería una segunda muerte para aquellos que no sobrevivieron. Kid entrelaza magistralmente esta preservación de la memoria con la narrativa argentina, mostrándonos cómo los patrones de la historia tienden a repetirse cuando las sociedades fallan en recordar y aprender. Los métodos de la dictadura argentina, los centros de detención clandestinos, las tácticas de deshumanización, todo hace eco de las atrocidades nazis de una manera que resulta dolorosamente familiar. Sin embargo, esta vez hay testigos que reconocen los signos, que entienden el peso de la historia que se está repitiendo. La novela nos muestra cómo la memoria histórica no es solo un registro del pasado, sino una herramienta vital para la supervivencia presente y futura. Los personajes que han heredado memorias del Holocausto reconocen más rápidamente los signos del autoritarismo emergente en Argentina. La memoria se convierte así en una forma de resistencia, un faro que ilumina los peligros que acechan en las sombras de la sociedad. En nuestro presente, esta exploración de la memoria histórica resuena con una urgencia particular. En una era donde el negacionismo histórico gana terreno, donde las fake news distorsionan la realidad, y donde los sobrevivientes de grandes tragedias van desapareciendo, el mensaje de Kid sobre la importancia de preservar y transmitir la memoria histórica se vuelve crucial. Vemos esta lucha por la memoria en los esfuerzos por preservar los testimonios de los sobrevivientes del Holocausto, en los movimientos por la verdad y la justicia en Latinoamérica, en la batalla contra el revisionismo histórico en todo el mundo. El tema final y quizás más complejo que Kid aborda en su novela es la posibilidad de redención y la naturaleza del perdón en el contexto de atrocidades inimaginables. A través de sus personajes, la autora explora las múltiples facetas de estas cuestiones, sin ofrecer respuestas fáciles pero invitándonos a contemplar la complejidad de la reconciliación humana. La búsqueda de redención se manifiesta de diferentes maneras en los distintos personajes. Para algunos, como Karl Müller, la redención parece una posibilidad lejana y quizás inmerecida. Sus intentos de proteger a Marieke, de mantener una fachada de humanidad mientras participa en un sistema de exterminio, plantean preguntas incómodas sobre la naturaleza de la culpa y la posibilidad de expiación. Kid nos muestra cómo el perdón, cuando es posible, no es un acto único sino un proceso complejo y continuo. Para Marieke, la posibilidad de perdonar se entrelaza con su propia supervivencia psicológica. El perdón no significa olvidar ni absolver, a veces es simplemente la decisión de no permitir que el odio consuma lo que queda de su humanidad. Perdonar, reflexiona en un momento crucial, no es tanto sobre el otro como sobre liberar el espacio que el odio ocupa en nuestro interior. La novela también explora cómo las generaciones posteriores lidian con la necesidad de reconciliación. Los hijos de perpetradores y víctimas se encuentran cargando un legado que no eligieron, buscando formas de reconocer el pasado mientras construyen un futuro diferente. Este aspecto de la narrativa encuentra ecos particulares en la Argentina de los años 70, donde la sociedad lucha por encontrar un camino hacia adelante en medio de heridas aún abiertas. En nuestro mundo actual, estas reflexiones sobre la redención y el perdón resuenan en múltiples contextos, en los procesos de justicia transicional en sociedades post-conflicto, en los esfuerzos de reconciliación en países divididos por la violencia étnica o política, en los debates sobre cómo sociedades enteras pueden avanzar después de traumas históricos profundos. Kid nos recuerda que la redención, cuando es posible, no borra el pasado ni deshace el daño causado. En cambio, puede ofrecer un camino hacia adelante, una manera de vivir con el peso de la historia sin ser completamente aplastado por ella. Como sugiere la novela en sus momentos finales, quizás la verdadera redención no está en el perdón absoluto, sino en el compromiso de recordar, aprender y trabajar hacia un mundo donde tales atrocidades no puedan repetirse. The Dutch Wife de Alan Kid es mucho más que una novela histórica, es un testimonio del poder de la narrativa para conectar diferentes épocas y experiencias humanas. A través de las historias entrelazadas de Marieke, Karl y Luciano, aprendemos que las grandes crisis de la humanidad no son eventos aislados, sino parte de un continuo que requiere nuestra constante vigilancia y compromiso con la memoria histórica. La obra nos recuerda que la lucha por la dignidad humana es permanente.
Las decisiones morales que enfrentaron los personajes de la novela tienen ecos en nuestro presente, donde la injusticia y la opresión adoptan nuevas formas pero mantienen sus patrones fundamentales. Como siempre enfatizamos en Obcast, este episodio solo ha tocado la superficie de esta extraordinaria obra. Los invito a sumergirse en la lectura completa de The Dutch Wad para experimentar la profundidad emocional y la riqueza histórica que Alan Keith ha tejido en cada página. Encontrarán el enlace para adquirir el libro en la descripción del episodio. Para aquellos interesados en profundizar más en los temas tratados hoy, también incluimos enlaces a recursos sobre el Holocausto, la dictadura argentina y organizaciones que trabajan con sobrevivientes de trauma. Recuerden que la verdadera comprensión viene de la inmersión completa en estas historias que nos ayudan a entender mejor nuestro pasado y presente. Hasta el próximo episodio.